¿Cuál es la palabra en este año? Crecimiento, claro que sí, es la palabra en este año y hay un pasaje que venimos meditando y que te invito a que hoy podamos también meditar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 15 y 16. Es un pasaje que venimos compartiendo desde principio de año y quizá alguno recuerde que allí por marzo, hace 3 meses ya parece mentira, hemos cumplido nuestro primer año como iglesia en Avellaneda y ese mes nosotros nos corrimos de la agenda. El pastor principal, Diego Sabón, nos permitió, así que vino el equipo pastoral, compartió Lili, compartió Osvaldo, compartió el pastor, hemos ido compartiendo ese mes y hemos hablado de otros temas de los que se habían hablado en otras sedes, pero habitualmente tratamos de compartir un mismo tema en todas las sedes de Senda Vida, salvo el primer domingo cada mes. Hoy que es primer domingo de junio, que es primer domingo de primicia, de Santa Cena, tenemos la posibilidad de compartir. Y a mí me gusta poder compartir sobre palabras que tienen que ver con lo que en esta mañana hemos hecho memoria a través de la Santa Cena. Y la palabra en esta mañana, que en otra sede se compartió en marzo, pero aquí vamos a compartir en esta mañana acá, es creciendo en amor. Mirá lo que dice estos 2 versículos. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué dice? En amor, ¿lo tienen acá? Miren, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el versículo 16, en el que le sigue, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. La palabra en esta mañana, y que lo hemos visto desde que entramos y lo hemos meditado en esta mañana con los símbolos, con lo que nos compartían Emanuel y Natalia en cada canción, con lo que compartíamos en la alabanza. La palabra en esta mañana es amor, creciendo en amor. Decile que tenés al lado, crece en amor. Decile que tenés al lado. No se enamoren, bueno, si están en pareja está muy bien, no hay ningún problema. Qué bueno, ahí en casa, los que están en casa desde el Zoom también, qué bueno en esta mañana. ¿Qué es el amor? Qué pregunta, Yo no soy un romántico, no soy un poeta, no me lo voy a dar acá. Trato algunas veces alguna florcita o alguna palabra, pero la verdad no es lo mío. Canté en mi casamiento, pero no sé cantar. Así que el romanticismo no es lo mío. Capaz que en esta mañana hay algún romántico tapado, que no vemos por acá. Alguna romántica también, ¿por qué no? Las mujeres son más románticas que los hombres en general, vamos a admitirlos. Pero justamente la pregunta es esa a propósito. ¿Qué es el amor? Y para que lo pienses, no me respondas, pero yo voy a contar hasta 3. Y que la primera palabra, si vos tuvieras que definir el amor en una palabra, no lo digas, pensalo por dentro, porque si no va a ser un lío. Pero yo digo 1, 2, 3. ¿Y qué palabra te viene cuando pensás en amor? 1, 2, 3. Eterno. Ah, mirá que bárbaro, muy bien, Laura, espectacular. Muy bien, espectacular. Cada uno Bueno, vamos a hacerlo, está bueno. ¿Qué más? A ver. Paz. ¿Qué más? A ver qué sí. Adelante, ¿qué quiera? Sacrificio. ¿Qué más? Muy bien. Me elevaron la vara, me superaron en lo que pensaba. Lauti. Armonía. ¿Qué más cuando pensás en amor? ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima? Comprensión. Paciencia. Espectacular. Yo creo que ya dimos el mensaje, podemos cerrar acá en esta mañana. Yo pensé que, miren, que busqué, hoy nuestro amigo, la inteligencia artificial, hoy uno busca y te tira definiciones, hoy uno busca en un diccionario, y la primer palabra que pensé que iba a surgir y no surgió, qué bueno, pero la primera palabra que uno cuando comienza a buscar es que el amor es un sentimiento. La mayoría de las personas que vos te puedes cruzar en la calle, o en la tecnología, o en un diccionario, ayer una persona me decía, y el amor se terminó. En un momento me dijo una persona, ¿no? Hay personas, la sociedad en la cual vivimos, define el amor de tal manera que entiende que el amor se puede terminar. Que entiende que el amor depende si siento o no siento. Pero acá hemos hecho un montón de palabras mucho más profundas y creo que, claro, en este contexto nos ha ayudado. Pero, mira, yo te digo algunas definiciones
para luego sí ir a la palabra de Dios, que es lo que en esta mañana yo quiero compartirte. Dice ChatGPT o IA, hay distintos programas, el que vos quieras, como vos mires, dice la inteligencia artificial, el amor es un sentimiento de afecto, de conexión y deseo de bienestar hacia otra persona, hacia una cosa o incluso una actividad. Puede manifestarse en distintas formas, como el amor romántico, el amor familiar, el amor fraterno o incluso hacia la naturaleza. El amor implica una serie de emociones, acciones y pensamientos que impulsan a la persona a cuidar, respetar y querer a la otra cosa que ama. Bueno, completa la definición de la inteligencia artificial. Dice el diccionario de la Real Academia Española lo mismo, nada más que en algunas de otras palabras agrega la voluntad, agrega la convicción, el consentimiento. Vos podés buscar en una canción, vos podés buscar en un poema, vos podés buscar en distintos lugares lo que es el amor, pero creo que hay un lugar mucho, mucho más profundo y claro para encontrar lo que es el amor, que es en la Biblia, en la palabra de Dios. Y mira, hay un pastor estadounidense que se llama Gary Chapman. Muchos lo conocen, aquellos que hemos tenido con Roxana charlas pastorales, lo hemos compartido. Este pastor bautista estadounidense en el 92 sacó un libro que cuando te lo diga capaz que lo reconozcas. Y yo quiero decirte 3 cositas antes de ir a la palabra de Dios. Él escribió un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y él dice que el amor, es un pastor cristiano y fue un libro bestseller, que lo compraron más allá de los cristianos, porque tiene un montón de conceptos muy sanos y yo te invito a que lo busques, a que lo leas, porque algo de esto yo quiero compartirte que está en la palabra de Dios. Él dice que las personas tenemos distintos lenguajes del amor. Yo creo que uno de los desafíos en esta mañana es desaprender para aprender, ¿no? Desaprender. Cuando uno es chico es, entre comillas, dicen los que saben que aprender un idioma es más fácil cuando lo aprendes de chico, ¿no? Yo hoy con el inglés la piloteo, ¿no? Trato de ahí, pero la verdad es que cuando aprovecho que hay mucho sado acá o jóvenes, los que puedan estudiar inglés, traten de estudiar inglés, porque, o el idioma que ustedes crean conveniente, pero aquellos que quieren estudiar el idioma es una herramienta poderosa y cuanto más rápido lo aprendés, cuanto más de chico lo aprendés, más fácil es. Ahora, después cuando uno ya aprendió un idioma, una manera de hablar, aprender otra, no es que sea imposible, pero cuesta más. Y así pasa con todas las cosas de la vida. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande o viejo, depende de la traducción que tomes, no se apartará de él. Las cosas que aprendemos de chico, uno las absorbe mejor. Dice alguien que somos como los chicos son como una esponja, que absorben el agua, y los grandes somos como un trapo viejo, ¿no? ¿Viste esos trapos que ya no te sirven? En mi casa tengo un montón de esos trapos viejos, ¿eh? Si alguno me quiere regalar servilletas, no hay ningún repasadores, no hay problema, pero tenemos de esos que no secan nada, que no te secan los platos y están en el cajón, ¿eh? Me hago cargo, no le echo la culpa a nadie, por favor, ¿eh? O tenemos aquellos que ponemos en la puerta de casa para entrar, que te querés secar los pies y creo que manchás los zapatos. Bueno, hay trapos que no absorben, hay trapos que no cumplen su rol, pero dice que las cosas nuevas, sobre todo los chicos, absorben, pueden generar y son como una plastilina fresca que le da forma y cuando se seca es más difícil cambiarla. En esta mañana yo creo que muchos venimos con una palabra tan fácil como es el amor, que la hemos aprendido de una manera muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. Es un idioma el amor. Y cada uno llega a la iglesia y cada uno en esta mañana puede entender el amor de distinta manera. Lo hemos hablado mucho con Roxana, lo hemos hablado con algunas parejas que están aquí en esta mañana. Vos entendés que amar al otro se ama de una determinada manera y el que está al lado tuyo entiende que amar al otro es de otra manera. Mirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que en esta mañana yo quiero compartirte en la palabra de Dios? Dice este pastor Gary Chapman, los 5 lenguajes del amor. Uno de los idiomas del amor son las palabras de afirmación. Hay gente que se siente amada cuando recibe palabras de afirmación. Te doy algunos ejemplos. Palabras de ánimo, palabras amables, cumplidos, elogios,
palabras que afirman al otro. Hay personas que para sentirse amadas necesitan palabras de afirmación. Hay personas que para sentirse amadas, dice este pastor, necesitan tiempo de calidad. Hacer cosas juntos, dar un paseo, salir solos, hablar, mirándose a los ojos, conversar sobre el día, tomar unos mates. Hay personas que se sienten amadas no cuando le dicen una palabra, sino cuando compartís tiempo. Hay gente que se siente amada cuando recibe un regalo. A mí me encantan los regalos, pero haz cosas, con los regalos me refiero no solamente algo caro, algo barato puede ser dar un regalo, aunque no sea una fecha especial. Estar ahí cuando la pareja lo necesita, cuando tu amigo lo necesita, cuando tu hijo, cuando... Esto aplica a todos los vínculos. Palabras de afirmación, tiempos de calidad, regalos. Otra forma de amar son los actos de servicio. Colaborar con las tareas del hogar, lavar, planchar, cortar el césped, lavar el auto. Tareas que realices por amor, no por obligación. Eso es otro. Dice, amén, yo quiero eso para mi casa, dice uno, ¿no? Son actos de servicio, es otro de los lenguajes del amor. Y después está el otro que es el contacto físico, que puede ser un abrazo, que puede ser una caricia, que puede ser en la intimidad de una pareja. Distintos. Claro que todos tenemos y creo que necesitamos los 5 lenguajes del amor. Pero hay uno que dice que es primario y hay otro que es secundario. Yo no sé cuál es el lenguaje del amor tuyo. Lo hemos conversado un montón con mi esposa, lo hemos hablado, pero en esta mañana yo creo que aquellos que venimos hace años a la iglesia, muchos creo que a veces creemos que Dios habla con un solo idioma. Yo creo que a veces creemos que Dios habla con palabras de afirmación. Porque para muchos el amar a Dios es venir a cantar el domingo. Yo amo a Dios porque canto. Yo amo a Dios porque voy a la iglesia. Hay otros, en cambio, que dicen, no, yo amo a Dios porque hago muchas cosas en la iglesia. Sirvo, estoy en el ministerio tal, hago tal otra. Esa es mi manera de demostrarle a Dios con mi idioma que yo amo a Dios haciendo. Y así, no, ¿sabes que yo amo a Dios? ¿Sabes cómo? Ofrendando. No le digo nada, no hago nada, pero le traigo regalos a Dios. Y así queremos que muchos creen en esta mañana que la forma de decir o autopercibir que vos amas a Dios es a través de un regalo. Y así con cada uno de los 5 lenguajes. Por eso yo te decía que quizá en esta mañana para muchos sea desaprender para poder aprender en la palabra de Dios cuál es la verdadera manera de amar. Yo quiero que podamos compartir con la palabra de Dios, con versículos mucho más profundos que lo que dice un profesional, que lo que dice la tecnología, que lo que dice una canción, es lo que dice la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios dice lo que es el amor. Y créeme, quizá algunos que tienen años de iglesia, no te voy a decir nada que quizá no hayas escuchado, o quizá de alguna manera, pero cuando uno lo analiza, uno lo encuentra en la Biblia, vos te das cuenta que el amor es mucho más que un sentimiento. Que el amor es mucho más que sentir paz, que sentir armonía. El amor es mucho. Esas son todas cualidades que complementan la definición del amor. Pero para poder crecer en el amor, necesito entender para la Biblia, para Dios, qué es amar. Porque vivimos en una sociedad que el amar es sentir y el amor se termina, el amor comienza. Mira, acompáñame en un pasaje conocido en esta mañana. Son todos varios conocidos, pero acompáñame en la lectura. Ahí, Alma, es Mateo, capítulo 22, versículo 36 y 40. Mientras lo buscamos o en pantalla o en tu Biblia, acompáñame ahí en la lectura, mientras lo buscamos. Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 36 al 40. ¿Estamos por ahí? Muy bien. Dice en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, con tu corazón, con tu alma,
con tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es tremendo, son 3 versículos que no nos vamos a quedar acá, vamos a compartir otros. Pero es tremendamente profundo lo que dijo el Señor Jesús. Dice, de estos 2 mandamientos depende todo el resto. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito por los demás, todo libro que veas en una librería cristiana, todo comentario, toda prédica, si la tuvieras que resumir, qué es lo que Dios cree, entiende sobre el amor, lo encontrás acá. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Ir a la iglesia el domingo a la mañana? No. ¿Entregar tal ofrenda? No. ¿Servir? No. Claro que nosotros creemos en todo eso y todo eso nos bendice y lo proponemos, pero todo eso es una consecuencia de un principio. Es mucho más que un sentimiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo. El Señor tiene y quiere los 5 lenguajes del amor. Ese es el secreto en esta mañana en la palabra de Dios. Que es un amor que es mucho más que un sentir, que se transforma en una acción. Es el primer y gran mandamiento. Amar al Señor con todo tu corazón. Pensalo para un vínculo, para una relación. ¿Qué vínculo se alimenta si tu encuentro con Dios es solamente los domingos? Por más bien que vos te vistas, por más bien que vos vengas a la iglesia, por más flores que le traigas, pensá en un vínculo, en una pareja. Piensen, sobre todo los más grandes, los más chicos todavía no, por favor. Pero pensá en un vínculo, el sábado van a hablar de noviazgo, así que los sábados y los jóvenes, si quieren el sábado vamos a hablar de noviazgo. Pero pensá en un vínculo, en una pareja. A mí me encantaría, y creo que a Roxana también, que podamos apartar una noche, un día, e irnos a comer afuera y tener un manjar, o unas flores, o un espectáculo, o pasear, o andar en bicicleta. Hacelo caro, hacelo barato, como quieras. Pero si solo es eso, me cuesta hacerlo una vez por mes quizá, ¿no? Con todo lo que tenemos. Pero poner que pudiéramos hacerlo una vez por semana, aún haciéndolo una vez por semana. ¿Puede una relación, puede un vínculo, puede decirse que hay un verdadero amor con un encuentro semanal de 2 horas? Claro que no. Amar es mucho más profundo que un momento placentero. Amar es mucho más profundo que una flor, que una ofrenda, que un regalo. El amor que Dios quiere y pretende para nosotros es el mismo con el cual nos amó en estos símbolos que hoy recordamos. Es amarnos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todos, hermanos. Hay iglesias que están en todos los extremos. Hay personas que solamente pueden amar en lo emocional. Hay otros que solo pueden amar en lo intelectual. Dios quiere que lo amemos en todo. Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros actos, pero no solo hacia Él. ¿Vos te imaginás si el Señor Jesús hubiera terminado ahí? Si la explicación de lo que es el amor hubiera quedado solamente en lo abstracto, en lo que no se ve, en el vínculo con el Dios creador universal y soberano. El Señor dice, y en segundo lugar, amá al que tenés al lado como a vos mismo. Amá al que tenés al lado como a vos mismo. No te voy a decir que le digas al que tenés al lado te amo porque podemos armar lío en esta mañana. Pero al que tenés al lado lo tenés que amar. Con amor fraternal, con amor cristiano. Si sos pareja también con el otro amor. Pero el Señor nos manda a amar a todos. Y amarnos como a nosotros mismos. Por eso es tan profunda la palabra que dice en esta mañana, a tal punto que mira lo que dice ahí en el mismo libro, Mateo capítulo 6, dice a partir del versículo 38 al 46. Mateo 6, a partir del versículo 38 al 46. ¿Tenemos ahí? O creo que dije mal, ¿no? Mateo 6... No, está muy bien. Mateo 6, ahí estamos, O estoy equivocado. A ver, Mateo 6, me equivoqué me parece, Marcos será. A ver, dame un segundo. Marcos capítulo 6. No sé Mateo, para que te digo bien. Mateo capítulo, la estoy volviendo local, más pobre. Debe estar ahí con la computadora. Pero es en el Sermón del Monte.
Y a partir, Mateo 5, 38, me equivoqué un capítulo, Mateo 5, 38, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llegar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Qué palabra dura la que acabamos de leer. Qué difícil lo que acabamos de leer. Pero aún mucho más difícil y dura es si vos creés que el amor es un sentimiento. Que yo tengo que sentir amor por el que me pega. Yo tengo que sentir amor por el que no me cuida. Yo tengo que sentir... No es sentir. Por eso la palabra amor, cuando uno va a la palabra de Dios, no es un sentimiento. El amor es un verbo, es una acción. Es algo que se traduce en un acto. Ustedes saben que nuestro ministerio de restauración es mano fuerte, brazo extendido. Y nosotros no entendemos que este versículo no hay que sacarlo de contexto. Este versículo no, porque si usted agarra la Biblia y empieza a recortar versículos, le pone una ovejita, va a quedar muy lindo para un regalo, pero puede sacar el concepto que uno encuentra en la palabra de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es que no podemos tener solamente vínculo con aquellos que queremos, sino que también con aquellos que aún no queremos. Hay muchos que sufren abuso físico, hay muchos que sufren abuso verbal, hay muchos que sufren abuso sexual. Con el Ministerio Mano Fuerte asistimos esto. Y depende de las circunstancias, es muy general hablarlo de forma sencilla en esta mañana, pero entendemos que hay que analizar cada situación particular y que hay situaciones que hay que cortar, que hay situaciones, sobre todo si hay menores, pero entendemos que hay situaciones que se deben cortar y tratar de forma separada. No creemos esto bíblicamente que la persona tiene que quedarse a ser golpeada porque Dios te manda. Eso es sacar de contexto el mensaje de la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios cuando uno lee toda la vida del Señor Jesús, cuando uno vive a los apóstoles. No es lo que el Señor Jesús nos enseña, no es lo que el Señor Jesús nos muestra. Pero sí, yo debo orar, sí, yo debo estar atento, sí, no debo odiar, sí, no debo aborrecer, sino que debo declarar en palabras, en oración o incluso en actos, amor hacia personas que quizás no siento. Por eso lo más difícil del amor cristiano es que cambiamos la palabra sentir por deber. No es, bueno, hoy me levanté con ganas, hoy quiero, no. Es si debo hacer lo que el Señor me pide. Cuán dura que es la palabra de Dios. Fíjate cuán distinto cuando uno comienza a buscar en la Biblia lo que es el amor, cuán distinto a lo que uno se imagina, es menos romántico a veces de lo que uno se imagina. Mira, Hebreos capítulo 12 dice a partir del versículo 1, un pasaje conocido para todos, pero también habla de algo importante que en esta mañana quiero remarcar como iglesia. Dice en Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios dice, acompáñame en la lectura ahí, Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice, vamos del versículo 2, puestos los ojos en Jesús, es lo que estamos haciendo en esta mañana, el autor y el consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, mirá lo que dice a partir del versículo 7. No, perdón, seguimos a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mirá qué distinto es pensar en el amor como una canción, como un poema, como una flor, y pensar que a veces el amor, implica una disciplina. Cuán distinto que es el amor de Dios. A veces decimos, bueno, voy a ir a la iglesia y somos una iglesia que nos gusta abrazar. Lo veo a Facu Master ahí atrás. El primer día pobre lo incomodamos, no le gustaba que lo abrazaban. E íbamos tú y lo abrazábamos. E iba Diego Boragine y le tocaba la espaldita. Iba Ariel, lo abrazaba. Iba yo, lo abrazaba y ya ahora lo aflojamos, ya ahora nos abraza. Perdone si a usted le incomoda que lo abracemos, trataremos de no hacerlo tanto, pero somos abraceros, nos gusta abrazar. Nos gusta demostrar amor, nos gusta desde que usted entra hasta que está acá o hasta después cuando tomemos un café, si alguien nos visita en esta mañana, nos gusta compartir y poder abrazar y demostrar amor, porque es lo que entendemos. Pero también nos pasa a veces que uno se sienta a charlar con la persona y la persona no necesita un abrazo. A veces la persona lo que necesita es una palabra de corrección. Uy, qué garrón. Y sí. Porque Dios no avala todo. Dios no permite todo. Eso sería los que tienen hijos lo van a entender, o aquellos que de alguna manera han visto a un sobrino, o todos los que estamos acá que somos adultos, hemos sido en algún momento hijos de alguna manera, más allá de cómo haya sido nuestra infancia. Pero capaz que cuando vemos en un ejemplo, en una analogía con los chicos, lo podamos entender. Si yo veo a mi hijo que va a poner los dedos en el enchufe, lo tengo que sacar. Si yo veo que mi hijo se puede quemar, lo tengo que sacar. Si yo veo que mi hijo comienza a surgirle una emoción de dañar al prójimo, lo tengo que frenar. Si yo veo que mi hijo está adicto a un celular, si yo veo que uno de mis hijos está adicto a algo que no le hace bien, o a la comida, o no se cuida, poné la palabra que vos quieras, en el ejemplo que vos quieras. Lo mejor, si una persona que te ama, de la forma correcta, de la manera indicada, pero la palabra no es, dale, seguí haciéndolo. La palabra es que te diga, che, está mal esto. No es por acá, es por allá. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos dice que el amor implica muchas veces corregir. Por eso como ministerio de restauración, a veces una de las cosas que más nos cuesta, claro que en esta mañana, y ahora vamos a leerlo, claro que Dios es amor, claro que Dios te ama, claro que Dios te recibe como venís, pero Dios quiere transformar mi vida y quiere transformar tu vida. Esa es una diferencia sustancial en el mensaje. Es un amor que es mucho más profundo que un sentir, es un amor que actúa, es un amor que cambia, es un amor que transforma y que a veces nos corrige.
El padre que ama, corrige. Si vos tenés un hijo que lo ves sin límites, si vos ves un chico sin límites, desarreglado o que hace con lo que quiere, a esa edad los compañeros dicen, che, este la verdad es un piola bárbaro, porque hace lo que quiere, nadie le dice nada, y en el corto plazo pero todos sabemos que lo peor que le puede pasar a un niño es que no reciba amor, que no reciba corrección, que no reciba disciplina, porque es necesario. Bueno, de esa misma manera Dios trabaja con nosotros. Así que un amor es un amor que no es un sentimiento, es un amor que es una acción, es un amor que incluye todo, es un amor que implica acción, aún aquellos que no se lo merecen, es un amor que implica a veces disciplina, corrección. Pero en esta mañana, yo no sé si vos tuvieras que definir a medida que vamos leyendo y utilizando este concepto de este pastor que habló sobre el lenguaje del amor, yo no sé si está cambiando de a poco tu definición del amor. Yo no sé si está cambiando un poco tu autopercepción de cómo vos amas a Dios, de cómo vos le demostrás tu amor a Dios, de cómo vos te sentís amado por parte de Dios. Porque esa es la otra, cómo vos sentís el amor de Dios, porque Dios nos amó y nos ama con todo. Mira, acompáñame ahí en la lectura en Juan, en Primera de Juan capítulo 3. Acompáñame ahí en la lectura. Primera de Juan capítulo 3. Es un pasaje conocido para muchos. Fíjate a partir del versículo 1. Vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo que habla todo del amor. Pero dice en el versículo 1, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Mirá, avanzamos en el capítulo. Dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, dice el versículo 18, o el versículo 17, si querés, lo leemos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo no sé si vos lográs leerlo en la lectura, que no es solo palabras, que acá incluye todo. Hijitos, dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y sigue el pasaje, ¿no? Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Qué palabra en esta mañana tan dura la del amor. Es hermosa, es romántica, es atractiva, nos lleva a todos, ¿no? Si pones el cantante que te guste o la actriz que te guste o la película, la novela, lo que vos quieras del amor, es todo muy romántico, es todo muy lindo. Pero cuando lo ves en la palabra de Dios y le sacás un poquito, yo no digo que el amor de Dios no incluye el romanticismo, yo lo que digo que es mucho más que el romanticismo. Y que muchas veces incluye el hacer aunque uno no tenga ganas. Incluye las palabras, claro que sí, pero si se queda solo en las palabras no sirve de nada. Necesita de acción, necesita de actos de amor que el otro pueda ver. Mi esposa siempre le dice a mis hijos, lamento que estén acá, no pasa nada, total ya lo saben que no le mentimos. Ustedes dicen que me aman, bueno, háganme caso. Durísimo, ¿no? La pastora ahí. Vos me decís que me amás, bueno, haceme caso. No, yo te amo, mamá. Bueno, dejá de hacer eso. La mejor manera en la cual nosotros podemos demostrar el amor hacia el otro es haciendo.
Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Dios, yo te amo, y declaramos y levantamos las manos y cantamos con música. Y parece que la única forma de vincularnos con Dios tiene que haber música de fondo, ¿no? Y parece que la única manera de amar a Dios es cantando. Y parece que depende del lenguaje del amor de cada uno. Porque aquel que su lenguaje del amor es servicio, capaz que cree que la única forma de amar a Dios es haciendo. Pero Dios lo que quiere es todo. Mirá, creo que se escucha ahí. ¿Se me cortó? ¿Puede ser? Bajo, claro, ahí lo escucho. Si no hablo más fuerte, o agarro otro. Ahí te agarro este celular. Ahí está. Se me mezclaron los micrófonos, ahí vamos. Ahí estamos, bueno, ahí vamos. Hoy, este fin de semana, la tecnología nos tuvo a prueba. Yo quiero ir en esta mañana avanzando por el tiempo. Pero si hablamos de crecer en el amor, hablamos de vivir con ese amor que el Señor quiere. Acompáñame en el capítulo, que podríamos hacer canciones, que podríamos escribir un montón. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice a partir del versículo 1 al 13. Yo le voy a pedir a los chicos de la música que se vayan acercando mientras leemos este pasaje. Dice en Primera de Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 1. Acompáñame en la lectura porque es precioso y profundo lo que dice este pasaje. Dice, espera que se me corrió a mí, Primera de Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿cuántos desean los dones sobrenaturales, no? ¿Cuántos deseamos los dones sobrenaturales? Nosotros creemos como iglesia que existen y que están vigentes los dones. Pero entendemos que deben ocupar un lugar. ¿Sí? Y el apóstol pone en perspectiva, viene hablando de los dones. Y dice, si yo tuviera lo sobrenatural y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mirá lo que dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. Mira cada palabra de lo que es el amor. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice el versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y mirá el versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Después si querés volverlo a leer en tu casa. Pero esta es la mejor definición de lo que es el amor. Cada una podríamos hacer un mensaje cada domingo por cada una de estas palabras, por cada una de estas declaraciones. Pero crecer en amor, crecer en esta palabra, es amar a Dios con todo, pero es amar al que tenés al lado con todo. Aún incluso al que no te agrada. Aún incluso al que te cuesta. Es fácil acá entre hermanos, leíamos. Es fácil con el que te recibe, es fácil con el que te da el café, no con el que te cobra, ¿no? Pero en el kiosco, en el buffet. Es fácil amar con el que te regala, es fácil con el que te dice que está todo bien. Pero el amor no es eso.
Amar a Dios no es solo venir a la iglesia. Amar a Dios no es solo un lenguaje. Amar a Dios es un corazón rendido. Amar a Dios es decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego mi vida, entiendo que vos me amaste primero. Entiendo que no es que yo te elijo, vos me elegiste primero. Y yo reconozco que necesito esa clase de amor, que es tan distinta a la que hasta ahora entendí, definí o encontré. Tu amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Dice que Él se dio con todo por cada uno de nosotros y por eso nos pide que nosotros nos brindemos de esa manera. Mirá, vamos a cantar una canción. Pero antes de cantar esta canción, yo te invito a que vayas preparando tu corazón para en esta mañana tener un tiempo de decisión. Hay un pasaje que es conocido para muchos. Dice en Lucas capítulo 7 que había una mujer pecadora. ¿Qué es una mujer pecadora en el contexto de la Biblia? Una prostituta, una mujer que había tenido un desorden en toda su vida. Y dice en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Acompáñame ahí en la lectura. Lucas 7 a partir del versículo 36, que uno de los fariseos le rogó al Señor Jesús que entrara en su casa y que comiese con él. Esto es como que un pastor invite en su casa al Señor. Le dice, vení a comer a mi casa, Señor. Y el Señor va a comer a la casa de este religioso. Y dice que el Señor se sienta en la mesa. Tratá de imaginarte la escena. Dice que comían en mesas bajas o incluso hasta recostados en el piso. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, dice en el versículo 37, al saber que Jesús estaba en la mesa, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjate la frase. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Volvió a la mujer y le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 50, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo no sé si entendés este pasaje precioso, pero es maravilloso, porque puede aún en esta mañana alguno de nosotros caer en esta trampa, aún en nuestra casa. El fariseo pensó que estaba demostrando que él amaba a Dios, que él tenía temor de Dios, porque invitó a Jesús en su casa. Y Jesús fue y no dijo nada. Un hombre con sirvientes, con estilo, con conocimiento, que le invita al Señor, pero no había entendido nada de lo que era el amor. Y el Señor Jesús ve a esta mujer, que en aquella época la mujer no es lo de hoy, en aquella época la mujer era relegada, en aquel tiempo la época era, la mujer no tenía lugar, ni voz, ni el lugar que luego el Señor le da incluso. Pero esta mujer entra con todos los lenguajes del amor. Porque esta mujer se rinde a los pies del Señor,
porque le trae un regalo y lo rompe a sus pies, porque lo adora, porque tiene un tiempo ahí breve de intimidad con Él, porque tiene un contacto físico y comienza con sus ojos, con su cabello a lavar los pies del Señor. Y nos encantaría tener más detalle de ese momento, pero el Señor le dice: aquellos que se creen que me aman no hacen nada. Pero esta mujer que es pecadora, que tiene mucho pecado, que conoce su condición, no para de demostrarme que me ama. Yo quiero en esta mañana invitarte a que puedas pensar realmente y repensar si realmente entendés el amor de Dios, si realmente amás a Dios, como dice la Biblia que es el amor, que es mucho más, mucho más. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Es mucho más que una canción, dicen, es mucho más que una acción, es entregarle todo al Señor. Aquí te esperaré, dice esta canción. Me gustaría que mientras la cantamos, vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de intimidad. Y puedes decirle: Señor, yo necesito aprender a amar con ese amor que dice tu palabra. Yo te pido perdón. Te necesito amar y poner el nombre de quien sea. Será tu esposa, serán tus hijos, será el prójimo, serán tus compañeros de trabajo, será alguien de la iglesia. El Señor nos manda a amar a todos como Él nos amó. ¿Cantamos?